gente de IAE. Leemos del Evangelio de San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había una gran piara de cerdos que estaban paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió, y entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos, y entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, con tu familia, y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. El Evangelio de San Marcos nos va llevando, decíamos, por un itinerario. Primero la presentación de Jesús, rápidas y pequeñas curaciones y enseñanzas del Señor, que ahora empieza a refrendar con milagros, tratando de mostrar quién es. Jesús se ha movido sobre todo por tierras judías. Ahora se hace una escapada al lado oriental del lago de Genesaret, donde hay pueblos que no pertenecen al pueblo judío, y es donde va a tener lugar este milagro. Por un lado nos presenta Marcos con rasgos bastante fuertes, el ambiente de oscuridad que reina alrededor de esa costa en la que hay un endemoniado que asusta a todo el mundo. Un endemoniado que no es posible dominar de ninguna manera, ni siquiera con cadenas y con grillos. Los rompe, es más poderoso que cualquier fuerza que se le pueda anteponer. Y el ambiente es un ambiente de oscuridad, de dolor, de un hombre poseído por un demonio que lo lleva a dañarse a sí mismo. También es muy interesante ver cómo Marcos hace entender cómo el pecado y el trabajo del demonio, lo primero que hace es hacernos daño a nosotros mismos. Nosotros nos lastimamos a nosotros mismos cuando nos dejamos llevar por esas fuerzas. El Señor se acerca a aquella costa, como va a decir la palabra de Dios: se acercó a los que no lo buscaban, se hace cercano a aquellos que lo necesitan y que tal vez no se sienten con títulos para ir a pedirle su fuerza. Y el Señor se acerca una vez que este hombre reconoce a Jesús que viene, sea por esa fuerza interior que todavía lo mantiene de alguna forma libre de toda la fuerza del demonio, sea porque el mismo demonio viene a defenderse delante de Jesús, termina postrado delante del Señor pidiéndole que no lo atormente, y el Señor lo libera de aquella posesión.
Poco después van a encontrar a ese hombre ya en su sano juicio, vestido, sano, sereno, sentado, disfrutando de esa nueva condición. Dios lo ha transformado, le ha dado una nueva vida. También mensajes que nos deja de un modo bastante claro el Evangelio de San Marcos, como la cercanía del Señor y su fuerza les cambia la vida para bien a aquellos que se acercan a Él. Esta es la alegría de este hombre que le va a pedir a Jesús que lo invite, que le permita formar parte de su séquito, de sus discípulos. Curiosamente el Señor le va a decir, no, volví a tu casa, con tu familia, y contales lo que ha sucedido. Fijémonos, como siempre en el Evangelio está esa imagen que se repite para nosotros. Lo primero es el encuentro con Jesús, después salir a hablar de Él. Aquello que decíamos en otro momento, Jesús no quiere que se expanda la noticia de un gran taumaturgo, de un gran hacedor de milagros que hace cosas impresionantes. Lo que Él quiere es otra cosa, es que se reconozca que hay una fuerza de salvación silenciosa que está trabajando. Por lo cual le dice, solamente en tu familia, en tu casa. Como muchos, este hombre no va a hacer caso y se va a poner a predicar por toda la Decápolis, por toda esa zona oriental del lago de Genesaret. Con lo cual termina este hombre ganando por pulso directamente, por fuerza, un lugar entre los discípulos, porque va a ser el primero que predique la palabra de Jesús del lado de los paganos. La palabra de Dios se abre camino, buscando los corazones que se le quieran abrir. Y a todos aquellos que se lo abren, Él los llena de una paz, los libera de tantas cadenas, de tantos grillos que tenemos. Que pensemos en cómo hoy domingo quiere el Señor, hoy lunes quiere el Señor acercarse a nosotros y decirnos, ¿hay algo de lo que te pueda liberar? Acércate a mí, métete en el Evangelio, participa como uno más, a ver si puedo yo liberarte de manera que además puedas después contar lo que has vivido conmigo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.